Partiendo entonces de la premisa de que los hechos ilícitos también pueden generar consecuencias en el rubro del derecho civil, podemos advertir que en el artículo 7.72 nos menciona que el fin o motivo determinante de la voluntad de los que contratan tampoco debe ser contrario a las leyes de orden público. Ahora bien, ¿por qué esto está regulado por el derecho civil? Si partimos de la premisa de que hemos hablado de que el contrato, el acto jurídico, el hecho jurídico suelen ser manifestaciones externas de la voluntad, luego entonces existe la posibilidad de que en esas manifestaciones externas de la voluntad existan voluntades que sean contrarias a lo que establecen las leyes de orden público y luego entonces generen consecuencias legales derivadas de actos civiles. A esto es a lo que le vamos a llamar hechos ilícitos. Y bueno, respecto de estos hechos ilícitos, es necesario mencionar que en el título sexto se habla sobre las obligaciones que nacen de los hechos ilícitos y del riesgo creado. Nos mencionan que el que obrando ilícitamente contra las buenas costumbres, aun cuando sea incapaz, es decir, ya está poniendo por defecto que toda persona, inclusive los incapaces, cause daño a otro, está obligado a repararlo a menos, y es la única excepción, que pruebe que el daño se produjo como consecuencia de culpa o negligencia inexcusable, es decir, que no se puede excusar de la víctima. Luego entonces, cuando derivado de esta manifestación externa de una voluntad se obre ilícitamente y consecuentemente se cause un daño a otro, existe una obligación civil de reparar ese daño. ¿De qué forma se va a reparar? A través del pago de daños y perjuicios, que es algo que vamos a analizar un poquito más adelante. Y nos habla que cuando al ejercitar un derecho se cause un daño a otro, existe una obligación de indemnizar si se prueba que solo se ejerció a fin de causarlo sin utilidad para el titular. Fíjense, este artículo nos da un poquito de luz para entender cuáles son las condiciones bajo las cuales se suele indemnizar derivado de esta manifestación externa de la voluntad. Nos menciona que cuando se ejercita un derecho y derivado de ese ejercicio se cause un daño a otro, existe también una obligación para indemnizar, pero solamente cuando se llegue a probar que ese derecho se ejerció con el fin de causarlo. Un ejemplo de eso podría ser el derecho que tenemos de libre expresión. El derecho de libre expresión puede tener algunas consecuencias colaterales que son parte del ejercicio mismo de este derecho. Sin embargo, cuando se prueba que este derecho específico de libre expresión fue utilizado con el objetivo de crear un daño en un particular, luego entonces existe la obligación de indemnizar. Y también existe una figura que a mí en lo personal me es muy interesante, y es la obligación que deriva de una responsabilidad civil objetiva o también denominada riesgo creado. Se menciona que cuando una persona hace uso de mecanismos, instrumentos, aparatos o sustancias peligrosas por sí mismas, por la velocidad que desarrollen, por su naturaleza explosiva o inflamable, por la energía de la corriente eléctrica que conduzcan, o por otras causas análogas, está obligado a responder del daño que cause, aunque no obre ilícitamente, a no ser que demuestre que ese daño se produjo por culpa o negligencia inexcusable de la víctima. ¿A qué se refiere este artículo? Existe una responsabilidad civil. La responsabilidad civil en esencia es el deber que tenemos todos para utilizar los insumos que existen en la naturaleza como consecuencia de la tecnología con responsabilidad y a reparar los daños que se cause de su uso, aunque fuese obrando lícitamente. ¿A qué me refiero con esto? Cuando, por ejemplo, se utiliza maquinaria en un predio que es de mi propiedad y derivado del uso de esa maquinaria pesada por cualquiera de las características que se enuncian en este artículo, se causa un daño colateral en el predio de un particular, yo tengo la responsabilidad civil de responder por ese daño. ¿Por qué? Porque aunque no obré ilícitamente porque estuve trabajando dentro de la más plena legalidad, yo estoy causando un daño derivado del uso de estos mecanismos, instrumentos, aparatos, sustancias y demás, y por su naturaleza misma están generando un daño colateral que el particular que es mi vecino no tiene la obligación de soportar y generan en mí una responsabilidad de carácter civil porque he creado un riesgo en un particular.
Y también existe otra figura que son los daños recíprocos, que dice que cuando sin el empleo de estos mecanismos a los que se refiere el artículo anterior y sin que exista culpa o negligencia de las partes, se producen daños, en este caso recíprocos, es decir, uno daña al otro y el otro daña al uno, cada uno de ellos los soportará. Es decir, aquí no existe una obligación para alguna de las partes, sino consigo mismos. ¿Cuáles son las consecuencias de estos hechos ilícitos? El capítulo 2 nos habla sobre la reparación del daño y los perjuicios para restablecer a la situación anterior o, en su caso, para pagarlos. Fíjense, ya de inicio nos habla de dos alternativas, nos habla de dos figuras que son daños y perjuicios. Y a su vez nos habla de dos alternativas para reparar este daño o perjuicio. El primero es restablecer la situación a la forma anterior, o el segundo es pagar por estos daños y perjuicios. Nos menciona que la reparación del daño consistirá a elección del ofendido en el restablecimiento de la situación anterior cuando ello sea posible, o, una segunda opción, en el pago de daños y perjuicios. Ahorita vamos a definir un poquito más a qué se refieren estas dos figuras, pero quiero hablarles sobre esta alternativa que le dan al particular afectado para elegir entre el restablecimiento de la situación anterior o el pago de daños y perjuicios. Imagínense ustedes que, regresando al ejemplo previo, yo realizo algún acto ilícito que tiene como consecuencia que un particular se vea afectado. Por ejemplo, no sé, yo cometo una conducta civil que a su vez está fuera de la licitud, y que tiene como consecuencia que el predio circundante, que es un predio ejidal, sufra una baja de 5 cabezas de ganado, ¿no? Cualesquiera que sea el hecho ilícito que quieran ustedes poner como ejemplo. Ahorita los vamos a ejemplificar. El particular pierde 5 cabezas de ganado y luego entonces el particular tiene a su cargo la posibilidad de elegir entre estas dos vías. Primero, restablecer a la situación anterior. O segundo, que se le paguen los daños y perjuicios. La primera de las acciones que él puede tomar es, oye, a mí lo que me interesa es tener mis 5 cabezas de ganado. Luego entonces, a mí me consigues otras 5 cabezas de ganado en la misma proporción, cantidad y calidad. Y la otra opción, para el caso de que diga yo de todos modos tenía previsto vender esas cabezas de ganado, lo que puedo hacer es seleccionar la opción de que se paguen los daños y perjuicios. Es decir, esas 5 cabezas de ganado estaban valuadas, no sé, en 5,000 pesos cada una, por lo tanto elijo que se me paguen los 25,000 pesos que corresponden. Pero esto es a elección del afectado.